Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestra querida audiencia que nos acompaña en un programa más de Monter Presenta en nuestro portal Arge Noticias México. Como es costumbre, y lo cual a mí me da mucho gusto, recibir a nuestro querido y buen amigo Aldo Fassi. Bienvenido, Aldo. Gracias, Raúl. Buenos días, tardes, noches a todos. A la hora que nos vean, pero nos van a ver. No tengo ni la menor duda. Muchas gracias. Oye, Aldo, te invité a esta conversación con el objeto de que nos platiques cuál es tu visión, tu opinión sobre el tema de seguridad que tiene que manejarse con mucho cuidado, con mucha efectividad. Me atrevo a usar la palabra asertividad también para el Mundial de Fútbol que se va a celebrar aquí en el verano de este año. Estoy hablando de Monterrey, no estoy hablando de Guadalajara ni de México. Estoy hablando de Monterrey en virtud de que hay muchas contradicciones en el manejo de las cifras sobre el combate a la violencia y sobre todo al crimen organizado. Unas cifras hablan de que ha bajado considerablemente, inclusive ponen a Nuevo León en uno de los primeros lugares más seguros del país. Hay municipios de nuestro estado, como es el caso de San Pedro, como es el caso de San Nicolás, que se encuentran en el top 5 a nivel Ujú. nacional. Pero por otro lado, se habla también de que la violencia continúa, que los carteles se siguen operando en nuestro estado, sobre todo en la zona conurbada, rural sur del estado. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, a ver, primero específicamente el Mundial. Los riesgos cambian dependiendo de los equipos que vengan. ¿Por qué? Por el tipo de aficionados, por el tipo de riesgos de país, etcétera. Eh, el único problema que le pudiera ver, y no es tanto, es que viene la selección de Irak o Irán o una de esas, a lo cual al equipo como tal hay que ponerle atención porque por la situación mundial. En cuanto al tema de aficionados, créeme, no hay partido que dé más lata que un clásico Tigre Rayado, así que no le veo problema tampoco. Digo, salvo los que hay en Argentina, ¿verdad? Del Boca y eso, pero aquí no. Y en los mundiales no se da eso. En cuanto al Estamos vacunados con tigres y rayados. sí, estamos vacunados. En cuanto a los turistas, yo siempre he hecho una pregunta, Raúl. ¿Alguien conoce algún turista que le haya pasado algo aquí en Monterrey? Seguramente sí, pero es uno o dos. El turista siempre está seguro en Nuevo León porque somos gente amable. Y los criminales también a veces son amables. O sea, al turista no se le toca. Y viene 1 millón de personas cada año a este estado. De negocios si tú quieres, pero es turismo, no son de aquí. Entonces yo no le veo problema. Ahora, ¿qué está pasando con el crimen organizado? Esa es otra pregunta. Efectivamente, los criminales, los grandes grupos, los que están en Tamaulipas, están cuidando sus territorios. Entonces, las rutas que van hacia la frontera, y por eso en el sur, pero también en el norte del estado, pues hay que se le pone atención, se le está poniendo atención y hay que ponerle más. ¿Por qué? Porque cualquier enfrentamiento, cualquier situación, pues nos va a afectar en la imagen internacional. Pero yo no veo, honestamente, que ningún grupo criminal quiera hacer acto de presencia
ilícitamente desde luego, vaya, estoy hablando de hacer travesuras, hacer maldades en el Mundial, porque los únicos perjudicados son ellos. Pues es darse un balazo, no en un pie, en cualquier parte, es darse un balazo. No tiene sentido. ¿Y qué es lo que nos puede pasar? Pues lo normal, bueno, lo normal, perdón la palabra, es que los abogados usamos normal por norma es común. O sea, lo que pasa seguido es que algún tema de cosas locales puede hacer ruido, pero fuera de eso no va a pasar nada. Ok, En Monterrey. Entonces, hay un proyecto y un programa de trabajo muy específico para esas zonas del norte y el sur y las carreteras. Muy diferente al programa que hay, al plan de trabajo que hay para la ciudad, porque son riesgos distintos y afectaciones distintas. Entonces, yo estaba en contacto con gente de la Federación Mexicana de Fútbol, la gente entera, la gente del estado, de los municipios, y tienen muy claro el panorama y lo que hay que hacer, y los federales también. Desde luego los riesgos en Monterrey cambiaron muchísimo por el tipo de equipos que vienen. Si nos hubiera tocado imagínate Israel contra Irak. no, pues seríamos No, el centro de la atención mundial por claro. morbosidad. Claro, o bueno, esto no va a pasar en ninguna parte porque Rusia está afuera, pero Rusia-Ucrania sería una locura, ¿no? Eso no va a pasar aquí. Entonces, los riesgos mayores los tiene Jalisco y la Ciudad de México, y los riesgos menores los tiene Nuevo León. Y los riesgos nuestros tienen que ver con las carreteras más que con lo que pasa en la ciudad. Caray, pues qué buena noticia nos das, porque te repito, mucha gente está inquieta y esa fue la razón por la que te invité, porque he estado recibiendo muchas preguntas alrededor de esto y luego en mi mente dije, pues ¿a quién le pregunto? Pues a Aldo. No, Y muchas ahora ya gracias. nos das una respuesta concreta y específica. Eh, Quisiera yo abundar un poco en lo que dijiste. Los carteles que operan aquí en nuestra zona Ujú. eh, no tienen ningún interés en afectar este evento, porque sería tanto cuanto como pegarse un tiro pues en la pierna o en el Bueno, hígado, la que, en cualquier sí. lado. Saldrían Ujú, afectados porque ujú. impediría la venta de sus productos, ¿verdad? Claro, claro. Este, eso lo tienes ya perfectamente medido y calculado. Sí, y ahora déjame, para hablar claro, porque al cabo ya lo dije con quien lo tenía que decir, los riesgos son otros, Raúl. Hay más riesgos de violencia política. Un cohete en el metro, violencia provocada, incluso, fíjate, mi mayor temor es que alguna agencia extranjera quiera hacer o provocar que algo suceda aquí para dar pie a los discursos de Trump y de algunas organizaciones internacionales. Eso sí me preocupa. Ok. Eh, Más que el es, crimen es- organizado. O sea, me preocupa el crimen organizado de corbata, el de ya, cuello blanco, pero político, ¿no? ya. Es decir, por los tiempos que están corriendo, es más evidente que se pueda presentar un evento de esta naturaleza debido a la presión de Trump. De Eh, Trump, o alguien político que quiera descarrilar a cualquier autoridad, a la federal o a la local. O sea, cualquier cosa que pase le va a afectar al gobernador y le va a afectar a la presidenta.
Ok. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí, 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 me queda muy claro que, Bueno, entonces, ¿quiénes estarían interesados en que eso suceda? Pues fíjate que el crimen organizado les vale gorro quién sea gobernador y quién sea presidente, ¿eh? Ya nos quedó claro, ¿verdad? Y de qué partido sea. No, ellos no se meten en eso. Pero ¿quiénes sí? Pues los contrarios. ¿Contrarios a quién? A que le vaya bien a México. O sea, eh, a ver, no nos hagamos. La CIA tiene mucho tiempo operando en México, la DEA y muchas agencias con las que colaboramos juntos, pero ellos también hacen sus travesuras. O sea, a ver, eso que sale en las películas de que la CIA provoca que haya armamento en otros países es completamente cierto. No, no es posible que haya tal volumen de armas claro, ilegales en este país sin la participación u omisión consciente. O sea, se hacen locos conscientemente de agencias extranjeras. No se puede de otra manera, porque el volumen es tan grande que es imposible no verlo. tú también hablas de que puede haber algunos intereses políticos nacionales que les gustaría provocar eh, una, un evento que afectara el mundial para afectar a Claudia o afectar a Samuel. ¿Es En correcto? el caso de Nuevo León Samuel, en el caso del DF, la señora Brugada, o en el caso de Jalisco, el gobernador de Jalisco. Pero en los tres casos, a la doctora Chemba. Porque no va a ser, fíjate, ahí es donde mi pleito. Oye, si el pleito es contra 4T, pues péguenle la 4T. Porque yo a la doctora la veo media alejada de ese tema, o más bien inmersa, como que la están ahogando, la 4T. Como que ella también trae bronca con la 4T, ¿no? Así es. Bueno, así lo veo yo. A lo mejor estoy mal, pero incluso gente de la 4T para pegarle a la doctora. Esos son los riesgos reales. No quiere decir que vaya a suceder, pero es algo que se tiene que tener en el script. Caray, Entonces, qué interesante, ¿verdad? Podemos ver sí, muy interesante y muchas triste. opciones, ¿no? Ujú. Pero yo le veo más por ese lado que traten de que se provoque. Es decir, darle un empujoncito a algún loquito para que haga una tontería, ¿verdad? Tampoco se necesita un complot Claro, claro, claro. internacional. Como sucedió con el asesinato de Carlos Manso, que Ándale, contrataron a un jovencito de 17 años, le dieron su lana, lo drogaron y órale, aviéntate. claro, y luego lo mataron. Y luego lo mataron. Pues Así sí. es. Entonces puede pasar cualquier cosa, pero algo tan sencillo con que, o sea, yo lo digo literalmente, un cohete de esos, los que conocíamos de niños de palomas de 5 pesos, en un camión o en el metro. Se va a hacer un escándalo y el corredero, o en las afueras de un estadio. Claro. Esos son los temas. Muy bien. En relación al otro tema que te planteé ahí en mi invitación, es el tema de movilidad y el tema de contaminación. Yo sé Ujú, que tú no eres experto en estas materias, pero tienes una sensibilidad muy, muy elevada como para poder determinar estos dos temas. Y me refiero concretamente a, a la construcción de las líneas de dos líneas del metro que van pues a darle servicio a los visitantes durante esta época. Y también me refiero a la contaminación que lamentablemente se presenta en esta temporada de primavera, pero también ujú, en el verano. claro. ¿Tú qué opinas? Mira, Raúl, estos temas no necesitas estudiar mucho y ser experto para entender. Nuevo León
empezando el siglo tenía 3 millones de habitantes. El número de viviendas, no recuerdo el número, eran 1,000,000 y pico de viviendas para esos 3 millones de habitantes, cerca de 1 millón. Hoy somos 6. Había 1 millón de vehículos, ahora hay 3. No hay 3 veces más carreteras, ni 2 veces más vialidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos Claro. el doble de población y el número de viviendas creo que es 1,500,000, donde viven 6 millones de personas. Y toda esa gente, esos 3 millones adicionales, pues se tienen que mover. Nos tenemos que, y los que ya estábamos, nos tenemos que mover junto con esos 3 nuevos. No cabemos. ¿Y qué tiene que ver con la contaminación? Mucho, porque las viviendas se han hecho alejados de la ciudad, lo cual incluye hacer calles para esos lugares. Deja tu calle, la depredación que tuvimos que hacer para poner las casas y llevar los servicios hasta allá. Y todo ese polvo y contaminación, pues nos están agravando. Aparte, tienen trabajo. ¿En dónde? Pues en plantas que crecieron o llegaron, en nuevas empresas que están contaminando. Entonces, la contaminación y la inmovilidad, porque no se llama problema de movilidad, es inmovilidad. La inmovilidad que tenemos y la contaminación que tenemos es producto de que ya somos demasiados y no se hizo nada, nada. Así como alguien dijo que no se le había hecho un metro al metro, pues tampoco se le puso un metro a ninguna calle. Sí me estoy... Definitivamente la construcción de estas dos líneas no será suficiente porque además no se van a concluir a tiempo, ¿verdad? Pero aunque estuviera Raúl, mira, vamos a suponer que sí, porque algún día las van a terminar. No sé si para el Mundial, pero las van a terminar. Bueno, a ver, la Ciudad de México es la ciudad que tiene más líneas del metro. A ver, todos hemos ido allá, o los que hemos ido allá, porque hay gente que no ha ido, perdón. Pero los que nos están viendo, te aseguro que sí. Hay taxis por todos lados, camiones por todos lados, dobles pisos y no avanzas. ¿Por qué? Porque ya no cabe la gente. O sea, a mí una vez me dijo, una vez que estaba en campaña, me dijo una gente, una persona, es que Monterrey está muy mal planeado. Le dije, pues es que tiene 500 años. Y si ya lo vemos así, pues esto se planeó hace 500 años, no había ni habitantes, literalmente. Claro, Olvídate en pensar en la modernidad que tenemos hoy. Y el boom que tiene Nuevo León en lo que va del siglo es gigantesco. O sea, el crecimiento económico ha traído más gente, más los que ya estábamos aquí, más los que nacieron aquí. Y ese crecimiento nos tiene así en todos los sentidos, en el tema de la contaminación y de la inmovilidad, porque ya perdemos demasiado tiempo para llegar de un lado a otro. Eso es sí. inmovilidad. Y eso es tiempo que no producimos. ¿Qué cosa? Yo no sé si sea producir dinero o producir, pero también puedes producir sonrisas y caricias en tu casa y no lo estamos haciendo. Y eso nos trae problemas, Raúl, más graves de lo que parece, porque hay tantos papás que literalmente están rompiendo el lomo para regresar a casa y no ven a sus niños y sus niños quién sabe qué andan haciendo. Por eso se van a las pandillas, por Claro, eso se drogan claro, y el drogarse, pues tenemos los problemas de los muertos y de la venta de drogas y la venta de drogas es lo que sostiene a los criminales. Fíjate cómo todo está ligado sí, y todo porque no puedo llegar a casa. sí. Entonces, qué bueno que están haciendo líneas del metro, qué bueno que los jóvenes están pensando en eso, o sea, las generaciones más jóvenes nuestras, pero los carros van a seguir existiendo no sé cuánto tiempo y Igual que la necesitamos, droga. sí, y entonces necesitamos movernos. Sí, O sea, tenemos que tener soluciones también viales y reales, porque mira,
A mí me encantan que lleguen con las ideas de vamos a hacer rutas para bicicletas. ¿Quién se va a subir en una bicicleta con este calor? Monterrey dejó ser un pueblo bicicletero hace mucho. San Pedro ni se diga, ¿verdad? Bueno, ¿qué necesitamos? Pues ampliar las vialidades, nos guste o no. Hay cosas que se tienen que hacer aunque no nos gusten. Y no hay vialidades nuevas, hay conexiones. Bueno, desde el anillo periférico y sus ampliaciones, pues se inició hace 30 años y luego las ampliaciones, pero son conexiones. Fuera de eso, ¿qué hay? Nada. Constitución está igual, Morón está igual, Pino Suárez está igual. Todas esas ampliaciones le hicieron el siglo pasado y ya va una cuarta parte de este. Sí, me quedé pensando, por ejemplo, la Avenida Leones, la Ujú, Avenida Garzazada, lo que se hicieron fueron pasos a desnivel, claro, y pero no conexiones, hubo ninguna nada, extensión, ninguna modificación para realmente dar un mejor servicio, ¿verdad? claro. Y yo creo, esto sí es creencia, porque todo tiene un límite de crecimiento y los vehículos van a seguir existiendo por toda la vida por el último tramo, o sea, el del metro y el camión, por mejor transporte que tengas, te va a dejar cerca de donde vas, pero no a donde vas. Claro, Entonces, lo que le llaman la última milla, que es igual con los cables de televisión y de internet y todo eso, la fibra óptica. El tema es que te lo conecten a casa. ¿Cómo me conecto a mi casa? ¿Cómo me conecto a mi trabajo? ¿Cómo me conecto a mi escuela? Entonces ahí se va a seguir usando el vehículo privado. Entonces, vamos, vaya, a lo que voy es que gastar en vialidades es una inversión todavía. Nos va a 40, 50 años. pero no hemos Fácil. empezado, No hemos empezado. Lo que empezaron nuestros gobernantes anteriores ya no lo siguieron los de este siglo. así es. Fíjate, y luego no nos quieren a los viejos. Y cuando estábamos jóvenes tampoco los queríamos y nunca pensamos que es bien padre llegar a viejo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero bueno, así es la vida. Y el asunto, y yo esto sí lo quiero dejar muy claro, Raúl, oí en una película, fíjate, un personaje que dijo, siempre pensé que la juventud estaba desperdiciada, por se te va muy pronto, porque Sí, esto, porque no. Dijo, y ahora me doy cuenta que lo que está desperdiciado es la experiencia, la sí, edad, la sabiduría. Salvo en pueblos que todavía tienen esas tradiciones, eh, que conservan los consejos, lo que eran antes, o se le conoce como consejos de ancianos, que no es otra sí, cosa, pero en las empresas existen, se llaman consejos de administración. sí, ¿Y a quién invitas de consejero? Pues al que le sabe, al claro. que ya vivió todo esto, si no, no lo invitan. Bueno, no hacemos eso en la vida diaria, y menos los gobiernos, que duran muy poco, aunque hagan cosas maravillosas, duran muy poco. Y el que sigue, bye. Y ya nos toca el próximo año el que sigue. Es lo que te iba a decir, que ese es un tema que espero que lo podamos tocar en las próximas semanas y meses, porque viene la elección de gobernador para el año entrante. Y la verdad, estamos hablando de nombres de pre candidatos, Ujú. pero yo no he escuchado proyectos que realmente resuelvan los problemas estructurales de nuestro estado. Ni tenemos una agenda ciudadana. No También. existe. A ver, Raúl, y esta es una pregunta que yo quiero dejarle al aire a todo mundo. Voy a poner un ejemplo que a muchos le duelen. Para mí es un ejemplo importante. La comunidad gay no llega al 2% de la población en el mundo.
y ya impusieron su agenda en todos lados. Sí, Bueno, la sociedad ni siquiera nos podemos poner de acuerdo qué queremos. No existe oposición en este país. Y no hablo de ponerte a un partido o a un régimen, a no, lo que no, no, está no. mal. Vamos a oponernos a lo que está mal. Y oponerse no es decir que no, oponer es que las cosas cambian. Eso es oposición. Es tener una visión de largo plazo. Y ni siquiera tenemos agenda común. Sí, Qué triste, ¿no? así Y es. qué bien que nos pongan el ejemplo la comunidad. Y lo digo porque sé que a mucha gente no le gusta hablar de eso. Por eso lo digo adrede. Como dicen, para dar los picones. Claro, pero a final de cuentas ellos sí lo hicieron y el resto de la sociedad no. Tan, No. tan, te guste o no te guste. Y es una minoría. Así es. ¿Ok? Bueno, y las mayorías. A ver, vamos a ponerlo bien claro para la gente anti 4T. Yo soy anti lo que esté mal, ¿eh? No me importa el nombre que traiga el título. Entre ellas cosas que ha hecho la 4T. No me gusta. Pero no me han gustado de otros tampoco. Y bueno, unas hasta mías tampoco me han gustado. ¿Verdad? Es la verdad. Bueno, a ver, la doctora Sheinbaum ganó con el 60% de los votos. Aplastante, ¿verdad? Claro, Bueno, se nos olvida que no tiene el 40. que es un Más volumen importantísimo. gigante, más los que no votaron. Así es. Bueno, ¿por qué no tenemos agenda? Porque no nos interesa nuestra vida comunitaria. No, y el PRI y el PAN y los naranjas y los chiquillos no son oposición. Claro, claro. Ellos No están en es su zona de confort. exactamente. Como nos ha pasado todas las vueltas cuando gobernó el PRI, cuando gobernó el PAN y cuando es lo mismo. Sí, Y la agenda nuestra, bien, gracias, porque no la hacemos. claro. A ver, no podríamos aspirar a tener un gobernante, uno, de 3 años si quieres, nuestro, no se puede, con la agenda nuestra. O sea, ni a eso podemos aspirar. Pues mientras no nos pongamos de acuerdo va a estar muy difícil, ¿verdad? Pues qué fregados, pero fíjate, sí se puede, sí se puede. Eh, por cierto, frase muy del PAN, pero sí se pudo y sí ha podido. Sí, Acordémonos los aliados contra Hitler. Se odiaban, pero se aliaron. Acá el experimento PRI-PAN pues no jaló porque no nos defienden. Ellos lo que quieren son sus privilegios. claro. Si no, si hubiera funcionado. Pero no funcionó por eso. No, son alianzas de interés, no para servir a la comunidad. Bueno, y si juntamos los intereses de cada quien y hacemos una lista, porque Canaco tiene que ver lo suyo y Caintra lo suyo y Coparmex lo suyo y los sindicatos lo suyo y la gente, la señora de la esquina lo suyo. Pero hay cosas en que sí vamos a coincidir, te aseguro. Y en Claro, lo otro, pues dale, yo no me opongo. Mientras no me aplastes, dale. claro. Y yo creo que así sí podemos generar una agenda. Pero bueno, primero hay que platicarlo y ver cómo reacciona la gente. Pues, ¿qué te parece si nos volvemos a reunir dentro de unas 2, 3 semanas y platicamos del Cuando tema? tú ordenes, porque se vienen, bueno, ya iniciaron los camotazos políticos un año antes de lo que Así es, debían. así Muy es. mal. Entonces vamos a tener un año. El mundial a lo mejor nos ayuda a distraernos tantito de los golpes, pero pasado el mundial ahí te encargo. Así es, así es. Pues muchas gracias, mi Al querido contrario, Pablo, de veras aprecio como siempre tu generosidad para compartir estas ideas. Y pues no nos despedimos, mi querido Aldo, sino nos vemos dentro de 2, 3, 4 semanas. a la orden. Muchas gracias a todos. Te mando un abrazo, mi querido Aldo. Abrazo con ¿Eh? mucho afecto. Gracias. Igualmente. Hasta luego.